¿Qué tal descansaste? ¿No les pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Y es porque naturalmente sabemos que el descanso es necesario, es importante, es un bienestar, pero antes que nosotros lo sepamos, ya el Señor lo sabe. Y vamos a ir a la palabra para aprender del Señor qué tipo de descanso quiere darnos y con qué propósito, ¿sí? Y quisiera invitarles aquí a Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Dice, porque yo no he hablado, el Señor Jesús está hablando aquí, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuestro Señor aquí expresando que todo lo que Él habla es aquello que escuchó del Padre y todo lo que Él hacía es lo que veía hacer al Padre, ¿sí? Y uno dirá, bueno, ¿y en qué momento lo oía? Quizás vamos a ponernos un poco como niños preguntándonos estas cosas elementales, pero que son necesarias, ¿verdad? Para poder apreciar esa vida de comunión del Señor. ¿En qué momento le oía? Dice aquí en Marcos 1, al 35, el 35, perdón, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que la vida de nuestro Señor aquí en la tierra tan corta y tan fructífera, y realmente el quehacer ministerial suyo era muy demandante, ¿verdad? Lo vemos yendo de aldea en aldea, llevando la palabra, siempre apretado por las multitudes que demandaban de él comida o sanidad, atención y lo que sea. Y uno dirá, ¿en qué tiempo, no? ¿En qué tiempo? Bueno, él levantándose, dice, muy de mañana y siendo aún muy oscuro. Vemos aquí esa parte de su vida en los días de su carne, la dependencia que tenía del Padre para orar, para expresarle al Padre y oír del Padre. Y dice aquí en Isaías 54, esto es como una introducción, Isaías 50, versículo 4. Una expresión que no se atribuye así al profeta, sino que habla de nuestro Señor. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué es lo que el Señor hacía aquí? Dice que el Señor le dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y aquí vemos entonces que está hablando el Señor, ¿no? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Para saber hablar palabras al cansado. Qué especial lo que el Señor Jesús recibía del Padre cada mañana cuando estaba en oración. Y qué específico dice que le daba el entendimiento, ¿verdad?, para hablar palabras al cansado. Y esto es bien especial entenderlo porque ¿qué interés tiene el Señor de hablar al cansado? ¿Qué interés tiene el Señor de ayudarnos cuando estamos cansados? ¿Es para lucir bien? ¿Es para que nos digan qué bien te ves descansada? Porque esa vez es como nos sentimos un poco mal, ¿no? Cuando alguien nos dice, parece que no has dormido bien, ¿no? No es un halago, ¿verdad? No es un halago para nosotras, porque eso nos trata de decir que no se nos ve bien.
Pero cuando el Señor quiere hablar palabras al cansado, es para que luzcamos bien. Es para que solamente nuestra apariencia luzca mejor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con el cansado? Y sí, como seres humanos nos cansamos. El mismo apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, un hombre usado por Dios, él dijo que nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque en sí el trabajo secular, los quehaceres, por supuesto que producen un cansancio físico, un desgaste, ¿verdad? Un ir y venir, y eso produce un deseo de ir a dormir. En la primera parte de este tema, hermanas, quisiera tocar un poco lo natural para entender lo que el Señor luego quiere hacer en la vida de su iglesia. Porque es importante que el Señor venga a darnos un verdadero descanso. Y es que por más fuertes y vigorosos que nosotras seamos, por más vitaminas que tomemos, ¿verdad? Por más paseos que hagamos, necesitamos dormir. Y el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, ha establecido que el ser humano pase un tercio de su vida durmiendo. 8 horas. Donde el ser humano es totalmente vulnerable, donde el ser humano se rinde totalmente, como quien decía, podemos colgar las ollas, colgar todo, ¿verdad? Huelga de ollas, huelga en la cocina, huelga en todo que hacer. Y es allí donde realmente nos damos cuenta cuán frágiles somos y que todo el universo puede caminar sin nosotros, sin nuestra ayuda, sin nuestro control. Y en eso el Señor tiene que trabajar en nuestros corazones. Porque nosotros queremos estar siempre en control de las cosas, que si yo no hago esto no funciona, que si yo no vigilo esto, esto se va a echar a perder. Pero Dios en su sabiduría ha establecido que el ser humano pase un tercio de su vida durmiendo. Un tercio de su vida, solamente. Hay quienes se pasan de la raya, ¿no? Se pasan. Y hay quienes dicen, yo no puedo dormir. Escuché hace tiempo una persona decir, yo solo duermo 3 horas al día. Y tenía una condición física totalmente preocupante, ¿no? No, y es que eso sale de lo normal, sale de lo normal. Y en lo físico, ¿por qué nosotros necesitamos descansar? Porque al día siguiente hay labores que hacer, hay una vida que enfrentar, hay desafíos que nosotras tenemos que asumir. Imagínense si desde que naciéramos nunca durmiéramos. Dios no nos ha hecho así, nos ha hecho de una manera para que nosotras realmente descansemos físicamente y seamos vulnerables, nos rindamos a la voluntad del Señor. Lo hermoso es que aunque nosotros estemos durmiendo, Él sigue trabajando. Él nunca se detiene, Él nunca para. Nuestro Dios no se fatiga con cansancio. Y la pregunta es entonces, ¿qué significa? Que cuando Él terminó de hacer toda su creación, reposó. Reposó. ¿Qué quiere decir? ¿Que se cansó tanto que necesitó dormir? No. Esto significa que hubo un contentamiento en su corazón de que todo estuvo hecho conforme a su voluntad. Que todo lo hizo bueno en gran manera, ¿sí? No significa que reposó de dormir, sino de una cesación de la obra, pues ya estaba terminada. Reposó en satisfacción. Y cuando Dios puso a Adán en un sueño profundo era necesario, porque la obra la tenía que hacer el Señor en la vida de Adán. Y es que hay una parte nuestra que necesita reposar y darnos cuenta que la obra del Señor es sobrenatural y no podemos hacerla nosotros en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra inteligencia, ni por más mecánica que nosotras tengamos, es imposible. Adán también aquí aprendió un principio. Ahora, el sueño tiene sus formas positivas y también las negativas, ¿no? Y es que lo negativo del sueño es que a veces se convierte en pereza, se convierte en negligencia, se convierte en indiferencia, se convierte en frialdad,
se convierte en dureza, se convierte, hermanas, en un estar ajenos a todo lo que pasa en nuestro entorno. Y es necesario entonces tener un equilibrio. La palabra nos exhorta mucho acerca de la pereza. Y usa situaciones tan, por ejemplo, a la hormiga, ¿no? Dice, mira a la hormiga, oh perezoso, que cómo trabaja de una manera incesante. Entonces hay un exceso a veces de utilizar este descanso y esta vida de relajo, esta vida de vivir para uno solo. Nosotros hemos tenido oportunidad de salir muy de vez en cuando, unos días, a descansar, mi esposo y yo, pero créanme que regresamos a veces más cansados, ¿no? Porque el ir y venir, el sol y lo que sea, o los mosquitos, lo que sea que suceda, venimos más cansados, pero eso parece que fuera un disipar, parece que fuera una cosa buena para nosotros, pero hay que tener mucho cuidado de los excesos de buscar estos tipos de placeres que al final, sin darnos cuenta, van mermando en nuestro corazón la condición espiritual, el estado espiritual. Y sin darnos cuenta, buscamos más el descanso natural y nos estamos relajando espiritualmente. Estamos empezando a tener una condición de estancamiento, una condición de indiferencia, una condición de negligencia delante del Señor. Qué lindo, hermanas, es cuando podemos decir, en paz me acostaré, ¿verdad? Y asimismo, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Qué especial, qué especial. Te vas ahí a descansar, pero a veces el Espíritu Santo te toca en tu corazón y te recuerda algo de lo cual uno tiene que estar a cuentas con el Señor. Vea cuántos le ha pasado, ¿no? Dices, ya llegué a mi cama, me voy a dormir y de repente, no, es que el Espíritu Santo sigue trabajando, entonces nos redarguye. ¿Y qué tenemos que hacer? Literalmente pararnos a veces de la cama, ir a solas y buscar al Señor en oración y estar a cuentas con Él. Y es allí cuando podemos decir que en paz me acostaré. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios, me ha redarguido, me he puesto a cuentas con Él y ahora sí puedo dormir en paz. Y el Señor dice que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. Y a veces también Él usa esos periodos de sueño para darnos un mensaje, y lo vemos en la palabra. A varios hombres de Dios el Señor les habló mientras dormían. Pero asegurémonos que es el Señor hablando. Cuando hay una inquietud en nuestro ser, que hemos tenido un sueño, detengámonos y vayamos a oración y digamos, Señor, ¿esto lo has dado tú? ¿O es algo propio de mi corazón? ¿O es porque me quedé mirando una película? ¿O porque vi la noticia, eso me impresionó? Y uno empieza a caminar en el temor de Dios, porque hay quienes solo viven de sueños y dejan de lado la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora vamos entonces a reconocer que si este cuerpo físico necesita descanso, y es bueno, y Dios lo ha hecho así, es posible que estemos cansadas espiritualmente, fatigadas, con ese estancamiento en nuestras vidas. Y si el Señor ha dado la salida al cuerpo físico para dormir, ¿tendrá también salida para el estancamiento espiritual? ¿Tendrá también la respuesta para un desgaste espiritual, un cansancio, una indiferencia? Pues sí lo tiene. Y sí lo tiene, y es muy importante primeramente entender que hay muchos riesgos cuando nosotras nos encontramos en esa condición. Uno se arriesga de muchas maneras y vamos a ver algunas, por favor, si vamos a Génesis capítulo 25, versículo 29. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? Sí, Jacob y Esaú, dos hermanos,
dos perfiles diferentes. Uno era dado a la casa, a estar afuera, ¿verdad?, en el campo, y el otro, un hombre quieto. ¿Quién era el primero de ellos? Esaú. ¿A quién le correspondía la primogenitura? A Esaú. Miren lo que pasó aquí en el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba? Estaba cansado. Estaba en el campo, estaba en las labores de la tierra. Estaba haciendo algo que es lícito. Está bien, el que no trabaja. Pero por lo que ocurrió después, podemos ver que él estaba trabajando en el campo, pero no estaba velando en su corazón. No estaba velando. Nosotras podemos trabajar en lo que sea que estemos trabajando, pero aún así estar velando en nuestro corazón. Velad debidamente y no pequéis. Y él estaba cansado y le dice a su hermano Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Sí? No solo cansado, sino muy cansado. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Mire de qué se aprovechó Jacob. Se aprovechó de la debilidad de Esaú, se aprovechó de la necesidad de Esaú y quiso algo muy preciado. Realmente el hermano de Esaú apreciaba la primogenitura más que el mismo Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire hasta dónde había llegado este hombre. Hasta dónde había llegado su cansancio, su darse tanto a lo de la tierra, que menospreció la primogenitura. La menospreció tanto que la puso en un nivel de que esa primogenitura era para su provecho solamente. Para solamente él, ¿sí? Tomar las cosas del Señor solo para un provecho, y él no entendió que él debía vivir para la gloria de Dios. Cuando nosotros como creyentes empezamos a decaer, a cansarnos, a fatigarnos, a tener ese estancamiento espiritual, no nos damos cuenta, pero estamos menospreciando la primogenitura cuando ya dejamos las primeras cosas, las primeras obras que el Señor nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Que es el tiempo de comunión, de oración, de búsqueda de Él, de búsqueda de su presencia. Y es que este hombre ya había perdido la visión. Su visión era solamente que se iba a morir y punto. Y su visión era satisfacer su necesidad de ese momento. Él tenía hambre y punto. Y no midió las consecuencias. Y considero que este fue el peor negocio de toda la historia. La peor transacción. Haber cambiado algo tan precioso por un plato de lenteja. Y uno vuelve así a trastocar, a cambiar prioridades, a menospreciar lo que es primero y a darse a solamente lo que satisface al propio yo. Una vida de egoísmo, no una vida para la gloria de Dios. Y en Malaquías 3, 13, 14 también un pueblo que expresó. Vamos allí, por favor. Malaquías 3:13. El Señor le dice a su pueblo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Igual que decía Esaú: ¿de qué me aprovecha esto? ¿De qué me servirá la primogenitura? Y vamos viendo el cansancio en un creyente provoca en el corazón un desprecio por el servicio al Señor. Y dice: ¿de qué me aprovecha esto?
¿Qué provecho tengo yo de servir a Dios? ¿Qué estoy ganando yo con servir a Dios? Si nadie me reconoce, si nadie me felicita, si nadie me dice nada, si nadie nota nada de lo que estoy haciendo, y es que empieza a salir lo terrenal que hay en nosotros. Y empezamos a compararnos, empezamos a mirar a uno y al otro. ¿De qué me aprovecha servir? Y el Señor toma esto como palabras violentas contra Él. Porque al principio de nuestro caminar quizás no fue así, fue más bien un anhelo de servirle, un deseo de servirle, un deseo de vivir para el Señor, y poco a poco eso va menguando, va disminuyendo, y las razones muchas. Muchos creyentes se ofenden con el Señor porque el Señor no responde supuestamente lo que ellos quieren recibir, o porque el Señor les ha quitado lo que ellos querían tener y se ofenden. Dicen, ¿qué provecho tengo yo? Escuché a un pastor decir, hermanos, con un reproche al Señor: yo te he servido toda mi vida, porque su niña había partido a la presencia de Dios y él estaba tan amargado contra el Señor. Cerró su corazón y le reprochó, como decir: Señor, yo te he servido, no merecía esta prueba, en otras palabras. Y el hombre cerró su corazón, pasó mucho tiempo, cesó de servir a Dios, pero por la gracia del Señor, el Señor lo volvió a tomar, le dio nuevamente ese aliento y ahora está sirviéndole por la gracia de Dios. ¿Qué provecho hay? ¿De qué nos sirve servir al Señor? Y esto es muy sutil porque quizás no lo decimos de esta forma tan ruda, ¿no? Pero poner a consideración cuál es nuestra respuesta cuando hay oportunidades para servir al Señor. De lo que sea, de la cosa más mínima, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Es una amargura, es un fastidio, o es porque tengo que hacerlo, o brota realmente esa gratitud porque hemos recibido, hermanas, un reino inconmovible y tengamos gratitud por ello y mediante ella, dice, sirvamos al Dios vivo? Cuando cesa la gratitud en nuestras vidas es cuando empiezan a haber estos abrojos y espinos en el corazón. Una vida agradecida siempre servirá al Señor con alegría y no en su propia conveniencia. No escogerá, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Simplemente el oído estará tan atento. Señor, la oportunidad que me estás dando para servirte. En esto poco, en esto invisible, en esto que nadie ve, pero estoy delante de ti, Señor, y todo es para ti. A algunos el Señor les concede servir de una manera más visible, ¿verdad? Pero igual eso no es menos o más que nada. Es estar en la perfecta voluntad del Señor. Es estar ubicado donde el Señor quiere que estemos. Y este pueblo, qué fuerte lo que expresa, ¿verdad? De qué aprovecha. Este hombre, Esaú, estaba tan cansado que pensó que su vida no tenía sentido y solo vivió el día a día. Eso de que uno se despierta y dice, un día más, otra vez la rutina, otra vez el horario, ya sé lo que tengo que hacer, en automático, en automático. ¡Ping! Nos pusieron un botón y vamos a hacer las cosas. Yo he visto unas aspiradoras automáticas en algunas casas, ¿no? Las programan y hacen las cosas y uno dice, wow, qué tal trabajo he hecho, pero no tiene nada de espiritual eso. Podemos quizás estar muy diligentes en las cosas naturales, pero ¿qué tal cuando el Señor empieza a convocarnos? Y uno dirá, ¿y cómo es que me convoca? Escuchemos la palabra que está trayendo el Señor en este tiempo, a través del pastor, a través de los servidores, que el Señor quiere despertar nuestro corazón para servirle. Hay mucho que hacer en la obra. Dice que la mies es, ¿y los obreros? ¿Y por qué pocos? Pocos son los que responden. Que el Señor nos ayude, hermanas, a responder al Señor. Dice también aquí, voy a leer el versículo 33 de Génesis 25.
volviendo a ese relato, ¿no? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando después se dio cuenta de lo que había hecho, dice que él lloró amargamente. No solo lloró amargamente, sino que se albergó en su corazón un odio contra su hermano. Él quería recuperar lo que había perdido. Él quería tomar nuevamente lo que había menospreciado, y aunque la procuró con lágrimas, no lo pudo obtener. Las oportunidades que da el Señor. Él es el primero. Él es el primero, Él tiene la preeminencia, Él está sentado en el trono, y Él, hermanos, merece toda gloria, alabanza, y merece ser servido con disposición y alegría en todo tiempo de nuestro peregrinaje. Otro peligro cuando estamos tan cansados es que somos blanco fácil del enemigo. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 1, versículo 1 al 2. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras, ¿qué? Mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¿En qué momento iba a ser asaltado ese hombre? Cuando estaba cansado y débil. ¿Sí? Es 2 de Samuel 17 del 1 al 2. Cansado y débil de manos. O sea que ya no estaba obrando, ya no estaba con las manos en la obra, ¿verdad? Estaba relajado, un relax, un dejar de velar. Y es así que el enemigo toma por asalto a muchos creyentes cuando están en ese estado de apatía, cuando están en ese estado de letargo, cuando están en ese estado de indiferencia. Los ataca. Dice que él está como león rugiente, alrededor está viendo. ¿Y a quién? ¿A quién va a devorar? A los incautos, a los que no están velando, a los que están dormidos, a los que están realmente, como venía la palabra ayer, descuidando de mirar a aquel que está en medio de nosotros, que es al Señor. Por otro lado, veo en estos tiempos mucha tensión de reprender demonios, de echar fuera demonios, y que todo es demonios, ¿no? Y sabe que el demonio va a estar fuera totalmente de cualquier influencia hacia nosotras, en tanto, hermanos, estemos contemplando al Señor que está en medio nuestro, contemplándole a Él. Él no nos ha llamado a entrar a las profundidades de Satanás. Él nos ha llamado a conocer las riquezas, las profundas riquezas del Señor, a conocerle a Él. No estar atentos al demonio chiquito, grande y qué nombres tiene. Eso no estamos llamadas a ello. ¿Sí? Sí, podemos discernir presencia extraña, pero ahí está el Señor con nosotros. Pero si estamos descuidándonos, como pasó en este caso, el enemigo viene con todo, ¿verdad? Y viene con todo a destruir, y viene con todo a confundirnos, y después decimos, ¿qué pasó? Es que uno no está velando. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Velad para que no entres en tentación. Velad en oración. ¿Y qué pasó cuando debía orar, Pedro? No era momento de dormir. No estaba dentro del tercio de su vida que debía dormir, literalmente hablando.
En ese momento tenía que estar velando. Y el Señor estaba orando, dice, a distancia del tiro de una piedra. No sé qué distancia, pero era suficiente como para escuchar el clamor del Señor, que sus ruegos fueron tan profundos, ¿verdad? Allí. Pero Pedro y los otros se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó? Cayó en tentación. Cayó en la tentación. Le negó al Señor, pero por la gracia de Cristo retornó, ¿verdad? Tengamos cuidado entonces. El enemigo está allí, está tratando de destruirnos. Velemos, hermanos, en oración, cuando somos convocadas, ¿verdad? Prefiramos, y como decía el salmista, mejor es estar un día. Y cuando se convoca, no sé cómo aquí se desarrollan las reuniones de oración, pero es la oportunidad de estar como el pueblo del Señor. Sí tenemos nuestro tiempo a solas, ¿no? En nuestro aposento estamos allá solas y también un tiempo con el esposo, con la familia orando, pero cuando nos reunimos como iglesia son las oportunidades del Señor para estar delante de Él como pueblo. Y también Él quiere moverse. ¿Cuántas veces vemos en el libro de los Hechos cuando la iglesia se reunía en ciertos lugares? Dice que el Espíritu Santo hablaba, ¿no? El Espíritu Santo hablaba, había hasta terremotos o temblores y el Espíritu Santo confirmaba su voluntad. ¿Qué expectativa debemos tener para reunirnos a orar? ¿Qué expectativa, hermanas? Pero si hay eso de que, y otra vez, y seguro la hermana Jennifer me va a preguntar por qué no vine a la reunión, entonces tengo que ir, ¿no? Me va a preguntar, seguro me va a llamar ay, qué molestia. Entonces voy a ir y con esa actitud es simplemente una dormitar. Y el Señor le dijo a su iglesia en el libro de Éfeso, a los efesios, despiértate, tú que duermes, despiértate. Era una iglesia que había recibido palabra, era una iglesia que había recibido una impartición del Señor, pero había momentos que estaba dormitando, estaba cansado. Otro riesgo y algo muy fuerte que vemos aquí, el descuido de los hijos. En Jeremías capítulo 47, versículo 3, un riesgo de estar en ese estado. (47:3). Ahí lo tenemos. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres, ¿qué? No cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Estos padres estaban débiles, estaban fatigados y no cuidaron a sus hijos. Sí, naturalmente uno cuida a sus hijos, sí. Si tú lo ves corriendo hacia un lugar de peligro, naturalmente lo vas a cuidar, le vas a advertir, le vas a dar de comer. Pero el cuidado del que estamos hablando ahora es en lo espiritual. Los padres cristianos, los padres creyentes están llamados a instruir a sus hijos en la palabra. Están llamados a hablar a sus hijos de la palabra. Los abuelos cristianos, los hijos de sus hijos, ¿verdad? Constantemente. Y el Señor lo dijo allí antiguamente, que repetirás esto a tus hijos al levantarte, al acostarte. Pero si uno mismo está en esa condición, ¿qué fuerzas va a tener de cuidar de sus hijos en esta manera? Ayer enseñaba a la hermana Gloria un video. Hay una pareja joven ahí en Talara, acaban de tener su primera bebé, una bebé, no tiene ni 4 meses de nacida. Sí, así como. Y él se llama Jordi y toma un video que la bebé está acostada en su cama y mirando y le dice, mire hija, ahora nos toca escuchar la palabra. Y la bebé mirándolo a su papá, ¿no? Y le estaba leyendo Hebreos 8, algo bien profundo. No era una Biblia con dibujitos ni nada, era la palabra. Y él con fe, yo le decía, gloria a Dios, está sembrando la preciosa semilla. Pero este joven
padre creyente, lo veo velando en el Señor, está velando, está creyéndole al Señor. Está creyendo, hermanos, que esa niña, bueno, no entiende las cosas, pero espiritualmente sabe que el Señor puede estar obrando allí en ese corazón. No esperemos que sea de 20 años para instruirle en el camino. El enemigo no va a esperar que tenga 20 años para hacer algo. El enemigo está, hermanos, haciendo cosas con la niñez, con la infancia en este tiempo, y lo sabemos. Y no vamos a hablar de sus obras aquí, pero sabemos lo que está sucediendo. Pero ¿qué está pasando con los padres y las madres creyentes? ¿Solamente están mirando lo que está pasando o realmente hay una fortaleza espiritual y esa fe tan ferviente en el Señor para instruir al niño en su camino, para hablarle de Cristo, para salir con ese hijo y de manera intencional caminar con él y hablarle de la palabra? ¿Cuánto uno está hablando de la palabra a los hijos? ¿Cuánto uno está instruyéndoles en el camino? Y dice aquí que por el sonido de los cascos de sus caballos, era un ejército que venía contra ellos, ¿verdad? Un alboroto. Y es que más estamos pendientes de las malas noticias que de proclamar las buenas noticias. Estamos tan preocupados de lo que va a suceder, lo que está sucediendo en el mundo, de lo que nosotras podemos ahora como creyentes transmitir a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Es la responsabilidad y el privilegio. Pero si hay fatiga, si hay un cansancio espiritual, pues no va a suceder. Va a haber un descuido de los hijos y uno ni siquiera va a tener discernimiento. Ni siquiera va a tener discernimiento de en qué están dando ese hijo, esa hija. ¿Cómo se está moviendo ese hijo, esa hija? El Señor nos ayude, ¿verdad?, a velar. Ahora, ¿cómo es que el Señor quiere fortalecer estas vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Dice aquí en Jeremías 31, 25. Yo agradezco al Señor porque Él es sanador, Él siempre da la salida, siempre tiene provisión para su pueblo. Y una de las promesas, de las tantas promesas que ha hecho a su pueblo, aquí en Jeremías 31, 25, dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Es la provisión del Señor, es la llenura del Señor, es la provisión inagotable del Señor para su pueblo. Es aquello, hermanos, que no podemos recibir de ningún hombre, ni de ningún príncipe, de ningún poderoso. Es el Señor prometiendo, si nuestras almas están cansadas y entristecidas, y bueno, hay cosas que nos entristecen, pero dice el Señor, los que lloran como si no llorasen. No podemos vivir toda la vida llorando, no podemos llevar un luto toda la vida. Por más que un ser querido y tan amado haya partido, hermanos, el Señor es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza. Él ha prometido y lo va a hacer. Sus palabras son verdad y vida. Dice que Él satisfacerá el alma cansada y saciará a toda alma entristecida. Y qué precioso poder mirar esto, que en Él solamente hay satisfacción. Un alma entristecida está buscando de qué forma ser alentado a sí mismo. Está viendo las formas. Que un paseo, que un shopping, que una ropa nueva, que un peinado nuevo, lo que sea. Pero eso jamás va a satisfacer un alma entristecida como lo hace la presencia del Señor, que realmente lo hace Él. Y esa es otra situación que considerar, porque el Señor está interesado en darnos gozo. ¿Por qué? Porque una persona entristecida no puede ser útil tampoco en las manos del Señor para reedificar ruinas, para todo lo que vemos en el libro de
de Isaías, ¿verdad? El Señor fortalece a su pueblo para participar de su obra, para participar en su mies, para tomar el arado. Él no da fuerzas para que las gastemos para nosotros mismos, ¿sí? Él no nos fortalece, no nos sacia para vivir para nosotros mismos, sino que nos da esa provisión para vivir para Él, para su gloria, para su propósito, para entender, Señor, cómo quieres usar mi vida, cómo quieres usar mi vida en este tiempo. Y lo dice aquí también en Isaías capítulo 40, versículo 28. Vamos por favor allí, Isaías 40 del 28 al 31. Este texto lo hemos leído tantas veces y creo que es de los preferidos para los jóvenes, ¿no? Pero es para todos. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor aquí dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene cero fuerzas. Y esa es la soberanía del Señor. En nuestra matemática, 0 por 2, ¿cuánto es? 0 por 15. 0. 0 por 200, 0. Pero el Señor de cero multiplica, de la nada, de lo que no hay nada, hermanos, en nosotros no están las fuerzas, si no fuera porque Él la da. Y la fuerza del pueblo del Señor está en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere fortalecer a su pueblo, Él quiere tener un pueblo vigoroso, un pueblo militante, un pueblo expectante, un pueblo dispuesto a la obra del Señor, muy aparte de la edad que tengamos. Vemos en toda la palabra al Señor usando niños, jóvenes y ancianos. Y el mismo Caleb dijo, ¿no? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando pidió, dame ese monte, ¿no? Tengo las mismas fuerzas que antes, Señor, dame. Es que no eran sus fuerzas, eran las fuerzas del Señor. Necesitamos pedirle al Señor su fortaleza cada día, porque las nuestras se acaban. Este hombre exterior se desgasta de una manera sin reparación. No, el sueño reparador es solo por un momento, hermanas, en realidad. Porque este cuerpo exterior se sigue desgastando, pero el interior se renueva día a día. Pero se renueva ¿cómo? Con lo suyo mismo. La simiente incorruptible que hemos recibido se alimenta de lo suyo mismo. No es avivar ello con nuestras fuerzas, ni siquiera. Él se renueva en nuestro corazón, en nuestro interior, con su palabra, con lo que es de su naturaleza. No viene de afuera. Nosotros no avivamos al hombre interior. Es el hombre interior que se levanta, ¿verdad?, en nosotros. Él se fortalece en nosotros. Y aquí en Isaías 35:3, ahora hay una exhortación. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Sí? Un fortalecimiento en la gracia del Señor. Esas manos que se están cansando, esas manos que ya no participan de la obra quizás como antes, o quizás esas manos se han acostumbrado a nunca participar de la obra. Y como aparentemente todo está bien, pues así me voy a quedar.
Somos hijas y siervas del Señor. No es posible separar estas dos cosas. Salvación y servicio van de la mano. Cuando somos salvas, el Señor nos llama a servirle, a participar de su obra. Y aquellas personas entonces que están con estas manos cansadas, debilitadas, y el Señor dice, fortaleced. ¿Y cómo he de fortalecer? Hay una manera, es yendo a Él, acudiendo a Él. Y lo dice aquí en Mateo capítulo 11. Y también es un texto que hemos leído muchas veces. Mateo 11, 28. Y vamos a poner atención cuando Él dice, venid a mí. ¿A quién tú le dices que venga? Alguien que no está a tu lado, ¿verdad? Si yo te digo ven es porque estás distante de mí. Cuando hay una fatiga espiritual y sin darnos cuenta, hermanas, es porque hemos estado alejándonos del Señor. Y si Él está diciendo venid, es porque no hemos estado con Él. No hemos estado lado a lado con Él. No hemos estado caminando con Él. Hemos estado esforzándonos en las cosas de la tierra, así como Esaú, haciendo las cosas de la tierra y muy vigorosas para ello. Pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de ese anhelo por servirle? ¿Qué de ese heme aquí, Señor, para servirte? Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Señor es el que nos da el descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, en vez de una almohada es un yugo. Y esto es algo de considerar porque parece extraño. Él me quiere dar descanso, pero a la vez quiere que lleve el yugo. ¿Y un yugo para qué es? Para trabajar. Para trabajar, pero no en mis labores, no en mis asuntos, no en mis afanes, no en mis proyectos, no en lo que mi agenda, sino en la obra del Señor. Si Él está invitando, es porque no hemos estado participando con Él. Y nos está haciendo una amorosa invitación y nos dice incluso que a pesar de ser un yugo, es fácil, porque el que lo lleva es Él. Es Él llevando el yugo y nosotros solo participamos de su guianza. Y esto es lo que hace que sea fácil y ligera su carga. Porque ya no estamos nosotras entonces tratando de controlar las cosas o haciendo la obra de Dios en nuestro esfuerzo, sino es Él guiando, Él llevándonos, Él conduciéndonos. Y un yugo se pone para arar la tierra. Sí, es que el trabajo está aquí, sí, estamos en la tierra, pero el Señor nos ha plantado aquí para su obra, para su propósito, para lo que es de su interés, porque hay muchas almas que necesitan conocer de Él, de esta salvación tan grande. El yugo también sirve para acarrear, para arrastrar carros cargados con cosechas, ¿verdad? Con madera, materiales pesados. Hay tramos en la obra que se vuelven también más pesados, pero Él es el que conduce. Nosotros solo estamos allí. Y lo hermoso es que estar al lado del Señor es un bajar esto, ¿no? El yugo no se pone, uno tiene que bajar la cerviz para que el yugo esté allí. Y eso es lo que necesitamos diariamente. Doblegarnos
Que el Señor nos libre de decirnos duros de cerviz. Esa cerviz así, que no se quiere doblegar, que quiere hacer lo suyo, que quiere vivir en su propia forma, sino, Señor, quiero estar enyugada contigo. Reconozco que no puedo, que no sé, que necesito de ti, que por más años que tenga caminando contigo, Señor, necesito de ti. Y ese buey experimentado, ¿verdad?, que conoce, pues va a instruir al más joven, al inexperto, el trabajo, le va a instruir en el trabajo, pero también le va a enseñar a andar derecho. Le va a enseñar por dónde andar. Y es una de las promesas del Señor. Yo te enseñaré, yo te encaminaré por dónde andar. Pero Él no lo va a hacer a larga distancia, hermanos, lado a lado. Sea donde estemos, lado a lado con el Señor, caminando con el Señor, al ritmo del Señor, a su ritmo. Y Él conoce, Él sabe, ¿verdad? Y nos está invitando entonces a hallar ese verdadero descanso para nuestras almas. Entonces lo paradójico es aquí, que nos quiere hacer descansar, pero a la vez trabajar. Y es que el trabajo en el Señor, por cuanto Él lo hace, pues hay un verdadero descanso en nuestras almas. De que entonces no es nosotros correr por el fruto o por los resultados o porque esto no salió bien, simplemente estar al lado del Señor, mansamente, quietamente, humildemente, sin ninguna otra pretensión, solamente que Él nos lleve, que Él nos guíe, que Él nos conduzca y nos va a conducir siempre con precisión. Él nunca se va a equivocar. Si algo nos sale mal es porque nosotras fuimos. El Señor nunca se equivoca, nunca. Y considerar que es fácil su yugo, hermanas. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, dice la palabra. Es bueno, es una bendición. Pero a veces queremos estar sueltos, ¿no? Sueltos. Y esto es un principio inquebrantable, la sujeción al Señor. Y con esto peleamos, nuestra carne pelea, por supuesto, que pelea. Con esa palabra sujeción, ¿a quién le gusta? Y menos en estos tiempos del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Aquí no cabe esa palabra, no. Pero como iglesia del Señor, llamadas a estar como acostumbradas a tener una mano aquí que nos y no caminamos solas. Entonces, así como algo breve decir, el Señor provee un descanso físico cuando estamos cansadas físicamente, pues en la obra Él nos invita a estar con Él. Él nos llama a estar con Él. Pero algo que yo he vivido muchas veces es, y digo, Señor, perdóname, porque no me tienes que decir a cada rato, venid, ¿no? ¿Por qué me tiene que decir a cada rato venir? Y es porque fácilmente uno se quiere soltar, uno se quiere descuidar, uno se quiere alejar, uno quiere descuidar, uno quiere desviarse. Es fácil, fácilmente deslizamos. Pero el Señor repetidas veces nos dice venid. Y venid a mí los sedientos, los cansados, los cargados, venid a mí, comprad sin dinero. Siempre Él está llamándonos a venir a su presencia. Entonces el caminar es con Él. Y aquí a consideración cómo están nuestras vidas delante de Él en el servicio. No hay límites para el Señor. No es que, Señor, cuando cumpla tantos años voy a cesar, creo que ya terminé. No, es hasta que Él nos llame a su presencia. Siempre tengo que recordar a Ana, esa mujer viuda, dice que servía a Dios, ¿cómo? Con sus oraciones. Qué hermosa forma de servir al Señor, orando, intercediendo por la iglesia. Otros servían en las mesas, otros servían aquí y allá, otras mujeres distinguidas servían en la obra con sus bienes,
Hay muchas formas de servir al Señor, pero enyugadas con Él es que vamos a enterarnos de qué forma el Señor quiere usar nuestras vidas. Y decir, Señor, heme aquí. No quiero rehusarme a servirte, Señor. Perdóname. Perdóname que en la iglesia no haya este descuido, ese estancamiento. Todas hemos sido llamadas a la obra del Señor. Amén, hermanas. Y por eso dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y el Señor nos provee de todo para servirle también. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y de lo recibido de su mano, eso le damos al Señor. Amén. Él provee dones, Él provee operaciones por su Espíritu, Él da ministerios, Él da sabiduría, todo lo que viene de Él, con todas sus provisiones que nosotros podemos servirle. Eso es lo que a Él le agrada. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. La pregunta es, ¿qué bien? ¿Lo que nosotras consideramos que está bien? ¿Lo que nosotras consideramos que está bueno? ¿No es más bien las obras que el Señor tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas? O sea, enyugados con Él, sometidas a Él, sujetas a Él. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Hermanas amadas, el Señor da oportunidades. El Señor da oportunidades. Tenemos que ser sensibles. ¿Qué oportunidad? Si vamos a una reunión, por ejemplo, familiar, uno tiene que estar velando, ¿no? Señor, ¿cómo quieres usarme aquí? Y el Señor te va a llevar una vida que estaba ya, el Señor mismo preparando ese corazón para llevarle la palabra, ¿verdad? Sensibles, cuando uno está en un taxi, cuando uno está donde sea, sensible, Señor, ¿cómo? Las oportunidades para servir al Dios vivo y verdadero, porque hay gratitud en nuestros corazones. Y por cuanto Jesucristo, el Hijo, el siervo por excelencia, habita en nosotros. Él es el que sirve al Padre en nosotros. No descuidemos que Él siempre está dispuesto a servir. Pero nosotras a veces nos rehusamos, ¿no? Decimos, preferimos esto, otro, pero Dios nos ayude a estar enyugadas siempre con Él y no soltarnos de allí, no decir como ese pueblo que dijo, rompamos, ¿no?, sus ligaduras, no andaremos con Él, ¿Qué provecho tiene esto? Hermanos, servir a Dios es un privilegio inmerecido. Servir al Señor es algo que nunca pasó por nuestro corazón, por nuestra mente, pero Él ha hecho que su iglesia sea su sierva, por amor a Él, por gratitud a Él. Venid, dice el Señor, tome mi yugo, lleve mi yugo, es ligera mi carga. Así que, pues le pido al Señor, quisiera orar en este tiempo para que Él nos haga sensibles, ¿verdad?, las oportunidades que quiere Él que tomemos. Y si ha habido ese descuido en nuestras vidas, pues ahí está el Señor, listo para renovarnos, listo para infundir de su aliento, listo para dar aquello que no está, hermanos, en nosotros hacer, solamente en Él. ¿Cuántos quieren realmente servir al Señor de todo corazón? Sí, sí. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, les invito, por favor. Amén, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y rogarte que tu Santo Espíritu haya removido nuestros corazones
lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Padre amado, aquí estamos y te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, Señor, de todo descuido, Padre, y aún alguna queja que ha habido en nuestro corazón, Señor, alguna exigencia, alguna demanda, Señor, que ha habido en nuestro corazón. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa y haz tu obra en cada una de nosotras, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, delante de ti, Señor. Tú que escudriñas la mente y el corazón de cada una, Señor. Tú que nos conoces nuestro levantar, nuestro sentar y nuestro acostarnos. Tú sabes cómo pasan estas 24 horas del día, Señor. Tú sabes cuánto aprovechamiento hay del tiempo, Señor. Cuánto estamos deseando servirte, cuánto estamos involucradas en tu obra o cuánto no. Pero en esta hora te rogamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ir en pos de ti, a esperar en ti, Señor. Oh Señor, tú eres Dios. Tú vas delante de nosotras, Señor. Tú vas delante de nosotras, Señor. Y tú deseas que te sigamos, Señor. Que sigamos en pos de ti, Padre. Renuévanos, Señor, renuévanos. Y ayúdanos, Padre Santo, a tomar el arado y no mirar atrás, Señor. Oh, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Anhelamos caminar contigo, Dios. Anhelamos ser guiadas por tu Santo Espíritu. Anhelamos que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Podríamos orar unas por otras, hermanas? Sí, podemos juntarnos, por favor. Podemos orar unas por otras. Pedirle al Señor por nuestra hermana Gloria, hermana Beth, si nos puede, hermana Jennifer, si nos pueden apoyar. Sí, oremos que el Señor nos renueve, que el Señor nos fortalezca y avive ese don, ese fuego en nuestro corazón. Gracias.
Gracias al Señor por su palabra. Venía a mi mente que cuando Esaú y Jacob volvieron a verse después de mucho tiempo, el perdón fue lo que marcó la diferencia. Y lo que marcó la diferencia en nuestra vida también fue el perdón. Y a veces, y hablo para las hermanas de la congregación, estamos en estas etapas que Jessica describía, y porque yo estoy cansada y estoy en mi relación con el Señor, no veo más allá de ese cansancio y cargo también con las demás. Y creo que el haber orado unas por las otras también nos posiciona ahí donde en ese valle Jacob y Esaú se encuentran y se perdonan. Y si en medio nuestro, en algún momento,